Dicen que un país puede cambiar de rumbo por una guerra, pero a veces basta una carta, una hoja doblada, un sello húmedo y un nombre escrito con tinta temblorosa. En Colombia, a comienzos del siglo XX, una carta podía salvarte la vida o condenarte, y en medio de ese filo, un muchacho de provincia, con la voz todavía sin endurecer, aprendió una verdad brutal. La política no era un debate, era una forma de sobrevivir. Enrique Olaya Herrera nació el 12 de noviembre de 1880 en Guateque, Boyacá, un pueblo de montaña donde el frío se mete en los huesos. Y la noticia llega tarde, pero llega con peso. Allí, la vida era trabajo, misa, mercado y rumores. Y los rumores, en Colombia, casi siempre olían a pólvora. El país venía marcado por guerras civiles, por odios heredados como si fueran apellidos. Ser liberal o conservador no era una opinión, era una frontera. Y cruzarla podía costarte la casa, el empleo o el entierro. Olaya creció en ese ambiente de lealtades rígidas y miedo silencioso. No era un niño criado para la comodidad, sino para la disciplina. Aprendió pronto a escuchar antes de hablar, a medir el tono, a leer el gesto de los adultos cuando se mencionaba la palabra gobierno. En las noches, cuando el pueblo se apagaba, quedaban las conversaciones en voz baja. ¿Quién mandaba? ¿Quién caía? ¿Quién se iba? Y en esa escuela sin pizarras, Enrique empezó a entender que el poder no se veía, se sentía. Su inteligencia lo empujó fuera de Guateque. Estudió, se formó, y como tantos jóvenes ambiciosos de su época, miró hacia Bogotá, donde las decisiones se tomaban lejos de la tierra que las sufría. La capital era otra temperatura, más fría en el clima, más caliente en la intriga. Allí, el país se discutía en salones, pero se pagaba en caminos. Olaya se acercó al mundo del derecho y del periodismo, dos armas que en Colombia podían ser más peligrosas que un revólver, porque una frase bien puesta podía incendiar una plaza. Y entonces llegó el golpe que marcaría a toda su generación: la Guerra de los 1000 días. Entre 1899 y 1902, Colombia se desangró en una guerra civil devastadora. No fue una guerra lejana para Olaya. Fue el aire que respiró. Fue el país convertido en un campo de hambre. Se habla de decenas de miles de muertos, de pueblos vaciados, de familias partidas. La economía se desplomó, el Estado se debilitó y la gente aprendió a desconfiar de todo. Para un joven que quería entrar en la vida pública, el mensaje era claro: si no entiendes la violencia te entiende a ti. Pero el verdadero giro, el que dejó una cicatriz nacional, llegó casi de inmediato. Panamá se separó en 1903. Colombia perdió el istmo, y con él una parte de su orgullo, de su futuro y de su mapa. Fue una humillación que se sintió como un robo a plena luz. En Bogotá, la indignación se mezcló con impotencia. En las calles, la gente repetía nombres, culpables, teorías, y Olaya, que ya estaba metiéndose en los engranajes del Estado, vio cómo un país podía perder territorio no solo por armas, sino por torpeza política, por aislamiento diplomático, por no saber leer el mundo. Ese episodio le enseñó algo que se volvería obsesión. Colombia no podía seguir mirándose solo a sí misma. Había que entender la diplomacia, el lenguaje de las potencias, el peso de una firma en un tratado. Mientras muchos gritaban, Olaya empezó a pensar en cómo se reconstruye un país después de una derrota. Y esa diferencia, entre el grito y el cálculo, lo fue separando del político común. En esos años, su carrera comenzó a tomar forma. Se movió entre cargos públicos y el trabajo intelectual, ganando reputación por su capacidad de argumentar, por su estilo sobrio, por una ambición que no necesitaba alardes. No era el caudillo de plaza que se alimenta de aplausos. Era el hombre que prefiere la mesa de negociación, el documento, la estrategia. Y en una Colombia acostumbrada a la política como combate, esa forma de actuar podía parecer debilidad, hasta que se convertía en ventaja. El Partido Liberal, golpeado por derrotas y persecuciones, buscaba reorganizarse. Ser liberal en ciertos momentos era cargar una marca peligrosa. Había regiones donde esa etiqueta te cerraba puertas, te ponía en listas, te convertía en sospechoso. Olaya entró en ese mundo con una mezcla rara: convicción y prudencia. No era un incendiario, pero tampoco un acomodado. Su conflicto no era solo contra el partido rival. Era contra una estructura entera que parecía diseñada para que el liberalismo no volviera a gobernar. Y aquí aparece el primer reloj en su vida: el tiempo de una generación. Colombia estaba cambiando, pero lentamente, como si arrastrara cadenas. Los liberales necesitaban demostrar que podían ser algo más que oposición y memoria.
Si no lo lograban pronto, el país se quedaría atrapado en un ciclo de hegemonía y resentimiento. Olaya lo entendió con claridad. Había una ventana y se estaba cerrando. En Bogotá, el joven político empezó a moverse con precisión. Aprendió a leer a los conservadores no como monstruos, sino como adversarios con intereses, miedos y fracturas internas. Aprendió también a lidiar con los suyos, con los liberales impacientes, con los radicales que querían revancha, con los moderados que temían arriesgar. Su batalla era doble: contra el poder establecido y contra la tentación de su propio bando de repetir los errores del pasado. En un país donde la palabra reconciliación sonaba a traición, Olaya empezó a construir una idea peligrosa: que la política debía volver a ser administración y no guerra. Esa idea, en Colombia, podía costarte la carrera, porque el odio moviliza más rápido que la razón. Y sin embargo, él insistía, no con discursos grandilocuentes, sino con una presencia constante, con alianzas, con trabajo de oficina, con paciencia. Su ascenso no fue un salto, fue una escalera, y cada peldaño tenía clavos. En la vida pública colombiana de principios del siglo XX, un error podía ser fatal. Una frase mal interpretada, una amistad equivocada, un artículo demasiado directo. Olaya se volvió cuidadoso, casi quirúrgico. Sabía que lo observaban. Sabía que el liberalismo necesitaba rostros nuevos, pero también sabía que esos rostros podían ser destruidos antes de madurar. Mientras tanto, el país intentaba recomponerse. La economía buscaba aire, el Estado trataba de recuperar autoridad y la sociedad se acostumbraba a vivir con cicatrices abiertas. En ese escenario, Olaya empezó a destacar por algo que parecía simple, pero era rarísimo. Entendía el valor de la institucionalidad no como palabra bonita, sino como mecanismo de supervivencia nacional. Sin instituciones, Colombia era un campo de batalla permanente. Con instituciones, al menos existía la posibilidad de un futuro. Y entonces, como si la historia quisiera probarlo, el mundo empezó a apretar desde afuera. Las relaciones internacionales se volvieron más importantes. La sombra de Estados Unidos, el comercio, los tratados, la necesidad de no quedar aislados. Olaya, que había visto el trauma de Panamá, se inclinó cada vez más hacia la diplomacia como herramienta de poder. No era rendición, era aprender a jugar un tablero más grande. En esos años formativos, su nombre comenzó a circular con respeto. No era todavía el protagonista, pero ya no era un actor secundario. En reuniones, en pasillos, en conversaciones discretas, se decía que Olaya tenía algo distinto. Una calma que no era pasividad. Una ambición que no era vanidad. Y sobre todo, una capacidad para pensar en el país como un todo, no solo como un botín de partido. Pero esa misma diferencia lo metía en problemas, porque en Colombia, cuando alguien intenta unir, los extremos lo acusan de venderse. Los conservadores podían verlo como una amenaza elegante, los liberales más duros como un tibio, y en medio de esa presión, Olaya tuvo que tomar decisiones que definieron su carácter. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? ¿Cuándo negociar? ¿Cuándo resistir? Su vida, desde muy temprano, quedó marcada por un conflicto real y constante: la lucha por abrirle espacio al liberalismo en un sistema que lo empujaba a la periferia, sin caer en la violencia que había destruido al país. Era caminar por una cuerda floja sobre un abismo de resentimientos, y el viento soplaba desde todos lados. A medida que avanzaba la década, Olaya se consolidó como una figura de confianza para tareas delicadas. Su perfil encajaba en un país que necesitaba, desesperadamente, alguien capaz de hablar sin incendiar. Pero esa habilidad tenía un precio: la sospecha permanente. En política, el moderado suele ser el primero en recibir golpes, porque no tiene una tribu que lo defienda con fanatismo. Y aún así, siguió, porque había algo que lo empujaba más allá de la carrera personal: la sensación de que Colombia estaba perdiendo tiempo, que cada año de odio heredado era un año robado al futuro, que el país no podía permitirse otra guerra civil, otra amputación territorial, otra década de revancha. Y esa urgencia, esa cuenta regresiva invisible, empezó a convertirse en su motor. Enrique Olaya Herrera, el muchacho de Guateque que aprendió a escuchar el miedo en las conversaciones nocturnas, estaba entrando en el escenario donde el miedo se administra, se negocia y se combate con palabras. Todavía no tenía el poder. Todavía no tenía el cargo que lo convertiría en símbolo. Pero ya tenía algo más peligroso: un plan. Y en Colombia, los planes, cuando desafían el orden establecido, suelen despertar enemigos antes de despertar esperanza. Imagínate esto:
Un hombre cruza el Atlántico con el país hecho trizas en el bolsillo, y cuando regresa, trae una llave. No una llave de oro, sino una llave política. La única capaz de abrir una puerta que llevaba 45 años cerrada a golpes. Pero esa llave tenía un precio, porque en Colombia, cuando intentas cambiar el turno del poder sin disparar un tiro, te conviertes en el blanco perfecto. Para tus enemigos por peligroso, para los tuyos por blando, y el reloj ya estaba corriendo. Enrique Olaya Herrera ya no era solo el liberal disciplinado que sabía medir cada palabra. Ahora era, sobre todo, un hombre de mundo en un país que se había acostumbrado a mirarse el ombligo. Su paso por la diplomacia lo había entrenado para lo que en Colombia parecía imposible: negociar sin humillarte, ceder sin rendirte, y entender que una firma puede pesar más que un batallón. En Washington, donde fue ministro plenipotenciario, aprendió el idioma real del poder, el de los intereses. Allí, entre recepciones impecables y conversaciones que sonaban amables pero mordían, Olaya vio con claridad una verdad incómoda. Colombia no era el centro de nada. Si quería sobrevivir, tenía que volverse relevante. Y mientras él afinaba esa mirada, en casa el país se iba quedando sin aire. La década de 1920 había traído modernización, carreteras, bancos, un Estado que intentaba parecer sólido, pero por debajo, la tensión social crecía como una grieta en una pared recién pintada. Los trabajadores exigían derechos, los campesinos reclamaban tierra, y el sistema político seguía dominado por la hegemonía conservadora. Esa maquinaria que llevaba décadas administrando el país como si fuera propiedad heredada. Los liberales, por su parte, seguían siendo oposición, memoria, rabia contenida, y también un archipiélago de facciones que se desconfiaban entre sí. Olaya entendió que el conflicto real no era solo liberales contra conservadores. Era algo más profundo. Un país que se estaba industrializando sin aprender a convivir. Un Estado que quería orden, pero no justicia. Una economía que crecía, pero repartía el crecimiento como si fuera un favor. Y en ese caldo, cualquier chispa podía convertirse en incendio. La chispa llegó con un nombre que todavía suena como un golpe seco: la masacre de las bananeras, en 1928. En la zona de Ciénaga, en el Magdalena, trabajadores de la United Fruit Company estaban en huelga. Pedían condiciones básicas: pago justo, contratos claros, dignidad. La respuesta del Estado fue el plomo. El ejército disparó contra la multitud. Las cifras exactas se volvieron disputa, niebla, propaganda. Pero el hecho quedó clavado en la conciencia nacional como una imagen, imposible de borrar. Gente desarmada cayendo en la noche, el suelo mojado, el silencio después de los gritos. Colombia descubrió que el orden podía significar muerte. Ese episodio no solo sacudió al país, fracturó la legitimidad del régimen conservador, y Olaya, desde su experiencia diplomática, vio lo que otros no querían ver. El sistema estaba entrando en una fase peligrosa. Si el poder seguía respondiendo con represión, el país podía volver a la guerra civil. Y si los liberales respondían con revancha, también. Ahí aparece el límite de tiempo del protagonista, su cuenta regresiva real: la crisis mundial. En 1929 estalló la Gran Depresión. El comercio internacional se desplomó. Los precios cayeron, el crédito se secó. Para un país dependiente de exportaciones como el café, aquello era como sentir que el piso se abría. De pronto, el Estado tenía menos dinero, más desempleo, más hambre, más rabia. Y cuando la economía se derrumba, la política deja de ser un juego de élites. Se vuelve supervivencia. Olaya regresó a Colombia con esa tormenta encima, y encontró un escenario que parecía diseñado para el desastre. Un gobierno conservador desgastado, una sociedad en tensión, y un partido liberal que tenía una oportunidad histórica, pero podía desperdiciarla por sus propias divisiones. Porque el liberalismo no era un bloque. Había líderes con hambre de revancha, otros con miedo a provocar otra guerra, otros que soñaban con reformas profundas y rápidas. Y como siempre, estaba el veneno de la sospecha. Si Olaya hablaba de conciliación, algunos lo llamaban entreguista. Si hablaba de firmeza, otros temían que fuera el inicio de otra espiral de violencia. Él caminaba sobre vidrio. El giro inesperado, el que nadie habría apostado años antes, fue que su perfil, precisamente por no ser el del caudillo incendiario, empezó a volverse atractivo. En un país traumatizado por guerras civiles, la gente estaba cansada de los hombres que prometían arrasar al adversario. Olaya ofrecía otra cosa: una transición, un cambio de mando sin sangre.
Y eso, en Colombia, era casi una fantasía. Llegó 1930. Las elecciones presidenciales se acercaban como un tren sin frenos. Los conservadores, confiados en su dominio histórico, cometieron un error que parecía pequeño, pero era mortal. Se dividieron, presentaron más de un candidato, fragmentaron su propio voto, y de pronto, la puerta que había estado cerrada por décadas se entreabrió. Olaya fue el nombre que logró unir lo suficiente al liberalismo y atraer apoyos más allá de su partido. Su candidatura se convirtió en una especie de pacto tácito. No era la revolución, era el cambio posible. No era el grito, era la maniobra. Y aún así, el riesgo era enorme, porque una cosa era ganar en las urnas. Otra, sobrevivir al día siguiente en un país donde el poder no se entregaba con alegría. La noche de la victoria liberal en 1930 no fue solo celebración. Fue, para muchos, una escena cargada de electricidad. Calles con gente cantando, banderas, abrazos, y al mismo tiempo, miradas tensas, como si todos supieran que la historia podía cobrar la factura. Porque el triunfo de Olaya significaba el fin de la hegemonía conservadora iniciada en 1886, 44 años, casi medio siglo. Una generación entera había nacido y envejecido sin ver a un liberal en la presidencia. Y cuando un monopolio se rompe, los que lo pierden no siempre aceptan el resultado como normal. Olaya asumió la presidencia con una misión que parecía contradictoria. Cambiar el país sin romperlo, reformar sin desatar una guerra, gobernar con un Congreso y una burocracia donde todavía pesaban redes conservadoras, y hacerlo además con la economía mundial en ruinas. Su primer gran enemigo no fue un hombre, sino una estructura: la desconfianza. Los conservadores temían persecución, los liberales exigían recompensas, los sectores populares esperaban justicia inmediata, los empresarios pedían estabilidad, y el Estado, con menos ingresos, tenía que responder a todos. Era como intentar apagar un incendio con un balde agujereado. Olaya eligió una estrategia que, para algunos, fue genial, para otros, imperdonable: la concentración nacional. En vez de gobernar como vencedor que humilla al vencido, buscó integrar a sectores conservadores en su administración. Quería desactivar el resentimiento, evitar que el cambio de mando se convirtiera en una excusa para la violencia. Era un movimiento audaz, casi temerario, porque lo dejaba expuesto por ambos lados, y ahí el conflicto se volvió íntimo. Olaya contra su propio partido. Muchos liberales querían barrer con todo, ocupar cada cargo, ajustar cuentas. Olaya se negó a convertir la presidencia en una máquina de venganza. Sabía que la venganza era un combustible fácil, y que Colombia ardía rápido, pero esa decisión le costó lealtades, le costó apoyo, le costó paz interna. Mientras tanto, la crisis económica no daba tregua. El Estado necesitaba medidas para sostener empleo, crédito, obras públicas. Había que mantener el país funcionando cuando el mundo se estaba apagando. Olaya impulsó políticas para estabilizar finanzas, promover infraestructura y sostener la economía en medio del derrumbe global. No era el tipo de gestión que produce aplausos instantáneos, pero era la diferencia entre un país que se mantiene en pie y uno que se desploma. Y entonces, como si no bastara, apareció otro frente: el territorio. Colombia todavía cargaba la herida de Panamá como una humillación abierta, y en el sur, en la frontera amazónica, el mapa era más frágil de lo que parecía. La región de Leticia, en el trapecio amazónico, era un punto remoto para Bogotá, hasta que dejó de serlo. En 1932, civiles peruanos ocuparon Leticia. De pronto, la frontera se convirtió en noticia, en orgullo, en furia. La gente que nunca había visto el Amazonas empezó a hablar de él como si fuera la sala de su casa. La presión sobre Olaya fue inmediata. ¿Qué clase de presidente eres si permites que te arrebaten territorio? El país exigía una respuesta, y la respuesta, en Colombia, casi siempre se imagina con uniforme. Olaya tenía segundos para decidir en términos históricos. Si reaccionaba con debilidad, lo destruirían políticamente. Si reaccionaba con exceso, podía arrastrar a Colombia a una guerra larga y costosa en plena crisis económica. Y, además, con un Estado que todavía estaba reorganizándose tras el cambio de régimen, el presidente optó por una combinación peligrosa: firmeza militar y salida diplomática. Colombia movilizó fuerzas, se organizó una respuesta nacional, se encendió el patriotismo. Pero Olaya no perdió de vista el tablero grande. La guerra total podía ser una trampa. Su experiencia internacional le decía que el conflicto debía cerrarse con un acuerdo, no con un pantano de sangre.
La tensión subió como una cuerda estirada al máximo. En las ciudades, la prensa alimentaba el fervor. En los cuarteles se preparaban operaciones. En los pasillos del poder se discutía cada paso con el miedo de que un error convirtiera el incidente en catástrofe. Y Olaya, en el centro, tenía que sostener dos cosas a la vez: la unidad interna y la credibilidad externa. Ese fue el momento en que su figura cambió de textura. Ya no era solo el liberal moderado que había llegado por una grieta electoral, era el presidente que debía defender el territorio sin destruir el país. Y lo hacía con un enemigo doble: la presión nacionalista que pedía sangre y la realidad internacional que exigía cabeza fría. La guerra con el Perú, la llamada Guerra Colombo-Peruana, se convirtió en una prueba de fuego. Hubo combates, hubo muertos, hubo operaciones en una geografía hostil donde la selva es un enemigo más. Pero, al mismo tiempo, Olaya empujó la vía diplomática con una obsesión: cerrar el conflicto con legitimidad internacional. La Liga de las Naciones entró en escena y Colombia, por primera vez en mucho tiempo, jugó en un escenario global no como víctima muda, sino como actor que exigía respeto. El desenlace fue un golpe de efecto. Leticia volvió a Colombia mediante acuerdos y mediación internacional, consolidando la soberanía, sin una guerra total devastadora. Para un país que aún recordaba Panamá como amputación, aquello fue una especie de reparación simbólica. No borraba la herida, pero demostraba que Colombia podía defenderse sin suicidarse. Sin embargo, el costo político interno seguía ahí. La concentración nacional continuaba irritando a sectores liberales que querían reformas más agresivas. Los conservadores, aunque algunos participaron, no dejaban de ver a Olaya como el hombre que rompió su era. Y en las calles, la gente no medía al presidente por su equilibrio, sino por resultados inmediatos: empleo, pan, seguridad. Olaya gobernaba con el tiempo encima. Su mandato tenía fecha de caducidad. Y la historia no perdona a los presidentes que, casi, cambian las cosas. Cada mes que pasaba era una pregunta: ¿será este el inicio de una nueva Colombia, o solo un paréntesis antes del regreso del viejo orden? Y en ese filo, mientras el país respiraba entre crisis económica y tensión territorial, Olaya empezó a preparar el terreno para algo más grande que su propio nombre: la continuidad del liberalismo en el poder. Porque ganar una vez podía ser accidente, ganar dos veces era transformación. Y para lograrlo, debía dejar al país lo suficientemente estable como para que el cambio no se viera como una amenaza. Cuando su periodo se acercaba al final, la sensación era extraña. Colombia había sobrevivido al derrumbe mundial sin colapsar del todo. Había enfrentado un conflicto fronterizo sin perder el control. Y había vivido un cambio de hegemonía sin caer inmediatamente en guerra civil. Pero esa estabilidad era frágil, como vidrio recién soplado. Bastaba un golpe, una reforma mal manejada, una provocación, una crisis más, para que todo se hiciera añicos. Olaya lo sabía. Y por eso, mientras se apagaban los últimos meses de su presidencia, su mayor batalla no era contra el Perú ni contra los conservadores. Era contra el destino colombiano de repetir ciclos. Contra esa fuerza invisible que empuja al país a volver siempre al mismo lugar. Él había abierto la puerta. Ahora faltaba lo más difícil: impedir que se cerrara de golpe, con los dedos de toda una nación atrapados en la bisagra. El problema con abrir una puerta que estuvo cerrada casi medio siglo es que el aire que entra no siempre es fresco. A veces es un vendaval. Y cuando ese vendaval golpea, no distingue entre amigos y enemigos. Arranca techos, tumba lealtades y deja al descubierto lo que estaba escondido bajo la alfombra del orden. Enrique Olaya Herrera lo sintió en carne propia cuando el país, por fin, empezó a moverse. Porque gobernar no era el triunfo. Gobernar era aguantar el temblor sin que la casa se viniera abajo. La guerra con el Perú había encendido un fuego patriótico que, por un instante, unió a Colombia como pocas cosas lo hacían. Pero la unidad por la frontera era una cuerda tensada por el miedo. Si la sueltas, se rompe. Si la aprietas demasiado, también. Olaya necesitaba que ese impulso no se convirtiera en militarismo ciego, ni en un pretexto para que los sectores más duros, de ambos partidos, reclamaran mano fuerte para todo. Y mientras el país miraba hacia la selva amazónica, otra selva, más silenciosa y venenosa, crecía en las ciudades: la de la crisis social, porque la Gran Depresión no era un titular extranjero. Era un golpe en la mesa del desayuno, era el café perdiendo precio, el crédito encogiéndose, el empleo evaporándose.
Era el Estado intentando sostenerse con menos ingresos, como un hombre que corre con los pulmones llenos de humo. Olaya, que había llegado con la promesa de cambio sin sangre, se encontró con una realidad que no negocia. La gente no come promesas, y el reloj de su mandato no se detenía. Tenía 4 años. 4, en política colombiana, eso es un parpadeo. Su apuesta fue doble y peligrosa. Estabilizar la economía sin romper la paz, y modernizar el Estado sin provocar una guerra partidista. Para eso, empujó medidas de intervención y reorganización financiera que buscaban sostener el crédito, ordenar la moneda, mantener obras públicas y evitar que el país se congelara. No era épico, no era romántico, no era un discurso que hiciera llorar a nadie. Era administración en tiempos de pánico. Y sin embargo, ahí se jugaba la vida real de miles. Si el Estado se caía, el hambre iba a hacer lo que las balas no habían logrado. Pero el conflicto más duro no estaba en los números. Estaba en la política como campo minado, la concentración nacional. Esa idea de gobernar con sectores conservadores para desactivar la violencia empezó a cobrar su precio. Los liberales de base, los que habían esperado décadas para recuperar el Estado, miraban los nombramientos y sentían traición. ¿Para esto ganamos?, murmuraban. Y los conservadores, aunque algunos aceptaban participar, no dejaban de sospechar. Hoy nos invitan, mañana nos arrinconan. Olaya caminaba por un puente colgante hecho de resentimientos. En ese ambiente, cada decisión era interpretada como una señal de guerra. Si Olaya nombraba a un conservador, los liberales lo acusaban de tibio. Si impulsaba una reforma, los conservadores lo acusaban de querer destruir el país. Y en medio, la prensa amplificaba todo. Titulares como cuchillos, caricaturas como disparos. El presidente, que había aprendido en la diplomacia a leer lo que no se dice, entendió que su mayor enemigo era la narrativa. Si lo convertían en débil, lo devoraban. Si lo convertían en autoritario, lo aislaban. Y entonces llegó el giro más incómodo. Para sostener el cambio liberal, Olaya necesitaba algo que parecía contradictorio con su imagen. Conciliadora. Necesitaba construir poder real, no solo acuerdos. Poder administrativo, institucional, técnico, un Estado que funcionara, porque si el liberalismo volvía al gobierno y fracasaba, el país no diría «falló Olaya», diría «falló el liberalismo». Y eso podía cerrar la puerta otra vez, con violencia. En esos años, el gobierno impulsó la expansión de infraestructura y comunicaciones, el fortalecimiento de la administración pública y la búsqueda de herramientas para reactivar la economía. Carreteras, obras, reorganización de dependencias, impulso a la modernización estatal. No como lujo, sino como salvavidas. En un país donde muchas regiones vivían aisladas, una carretera era más que cemento. Era presencia del Estado, era mercado, era posibilidad. Y cada kilómetro construido era también una batalla política, porque significaba contratos, empleos, influencia. Olaya tenía que vigilar que la obra pública no se convirtiera en botín, pero también necesitaba que se sintiera en la calle. Si la gente no veía movimiento, la desesperación iba a llenar el vacío. Mientras tanto, el conflicto con el Perú no se apagaba del todo en la memoria. Aunque la salida diplomática había devuelto Leticia, el episodio dejó una lección. Colombia podía movilizarse cuando se sentía herida. Olaya intentó canalizar esa energía hacia la construcción interna. Pero el país es experto en gastar su furia en el lugar equivocado. Y la furia empezó a buscar nuevos blancos. Huelgas, protestas, choques locales. La tensión social, que venía acumulándose desde la década anterior, no desapareció con un cambio de presidente. Solo cambió de escenario. Olaya sabía que el liberalismo no podía sostenerse solo con moderación. Necesitaba resultados y, sobre todo, una sucesión que garantizara continuidad. Ahí apareció el siguiente campo de batalla. La elección que venía. Porque el verdadero examen de su presidencia no era terminar su mandato, sino lograr que el país aceptara un segundo gobierno liberal como algo normal. Si el liberalismo ganaba otra vez, la hegemonía conservadora quedaría atrás no como accidente, sino como época cerrada. Pero dentro del Partido Liberal, la unidad era una ilusión frágil. Había corrientes que querían reformas más profundas, más rápidas, más confrontativas. Había quienes veían en Olaya un puente necesario, y quienes lo veían como un freno. Y como si fuera poco, el país tenía figuras liberales con ambición propia, con bases regionales, con estilos opuestos. Olaya no podía imponer un heredero como un monarca.
tenía que tejerlo. Y tejer en Colombia es arriesgarse a que te corten el hilo. En ese clima, la figura de Alfonso López Pumarejo empezó a crecer como una sombra que se vuelve cuerpo. López representaba un liberalismo con más músculo reformista, con un discurso de transformación más marcado. Para algunos, era la evolución natural. Olaya había abierto la puerta. López podía atravesarla con reformas. Para otros, era una amenaza. Demasiado cambio podía despertar al monstruo de la violencia partidista. Olaya, que había apostado por la estabilidad, tenía que decidir cuánto empujar hacia adelante sin provocar una reacción que hiciera estallar el país. Y aquí el tiempo volvió a apretar, porque el mandato se iba. Y con cada mes que pasaba, los enemigos de la continuidad liberal se organizaban. Los conservadores, aunque golpeados por la derrota de 1930, no estaban muertos. Tenían redes, prensa, influencia regional y una memoria larga. Esperaban el error, esperaban el escándalo, esperaban el momento en que el liberalismo se viera como caos. Y si ese momento llegaba, podían venderse como el regreso del orden. Olaya intentó sostener el equilibrio hasta el último día, no solo con discursos, sino con gestos concretos. Mantener canales con sectores conservadores para evitar que la política se convirtiera en guerra abierta. Sostener la administración en medio de la crisis. Y preparar una transición que no pareciera una toma del Estado por un solo partido. Era una cuerda floja. Si se inclinaba demasiado hacia la conciliación, perdía a los suyos. Si se inclinaba demasiado hacia la reforma, encendía a los otros. La elección de 1934 fue el punto de máxima tensión. No era solo una contienda electoral. Era un plebiscito sobre si Colombia aceptaba el cambio. Y el resultado fue un golpe seco sobre la mesa. El liberalismo se mantuvo en el poder con Alfonso López Pumarejo. Para Olaya, eso era la confirmación de que su estrategia, tan criticada, tan atacada, había logrado lo esencial: que el país no se rompiera en el primer intento de alternancia. Había quienes lo acusaban de haber sido demasiado prudente, pero la prudencia, en Colombia, a veces es la diferencia entre una reforma y una guerra. Cuando Olaya entregó el mando, no se fue como un caudillo derrotado ni como un héroe indiscutible. Se fue como un hombre que había resistido el peso de una transición histórica, había gobernado con la economía mundial desplomándose, con una guerra fronteriza en la espalda, con un país dividido por décadas de 1965, hegemonía, y con su propio partido mordiéndole los talones, y aún así, dejó algo que no se mide en decretos. Dejó la idea de que el poder podía cambiar de manos sin que el país se desangrara de inmediato, pero el descanso no era completo, porque en Colombia, los expresidentes no se convierten en sombras, se convierten en piezas. Olaya seguía siendo un símbolo, un referente, un nombre que podía unir o dividir, y mientras López Pumarejo avanzaba con su programa reformista, Olaya quedaba en una posición delicada. Apoyar sin desaparecer, influir sin sabotear, opinar sin incendiar. Su figura, que había sido puente, corría el riesgo de convertirse en blanco. Para los conservadores, seguía siendo el hombre que rompió su era. Para los liberales más radicales, podía ser el recordatorio incómodo de la moderación. La historia, además, no le concedía tregua. El mundo se estaba oscureciendo otra vez. En Europa, los totalitarismos crecían como una mancha. Las democracias temblaban. Y en América Latina, los gobiernos enfrentaban presiones sociales cada vez más fuertes. Olaya, con su experiencia internacional, veía venir tormentas que muchos en Colombia no querían mirar. Sabía que el país no estaba aislado, aunque se creyera aislado, y esa conciencia lo mantenía activo, atento, inquieto, porque su verdadera obsesión, la que lo había acompañado desde antes de ser presidente, no era solo ganar elecciones, era evitar que Colombia repitiera su destino de ciclos: hegemonía, ruptura, violencia, restauración. Había logrado una alternancia, había evitado una guerra total con el Perú, había sostenido el Estado en la depresión, pero el país seguía siendo un terreno inflamable, y él lo sabía mejor que nadie. Bastaba una chispa, un discurso irresponsable, una crisis económica más, para que todo lo construido se volviera ceniza. Olaya había abierto la puerta, otros ahora caminaban por el umbral, y en el silencio que queda después de entregar el poder, empezó a sentirse una pregunta que no se decía en voz alta, pero que pesaba como plomo. ¿Cuánto tiempo le quedaba a ese hombre y a ese país antes de que la historia volviera a cobrar su precio? El problema de abrir una puerta histórica es que, cuando la cruzas, no solo cambias de cuarto,
cambias de aire. Y a veces, el aire te mata. Enrique Olaya Herrera dejó la presidencia con la sensación de haber sostenido un edificio a punto de colapsar. Pero el país no te deja bajar del escenario. En Colombia, un expresidente no se jubila. Se convierte en un trofeo, en un blanco, en una palanca. Y Olaya, que había sido el puente entre dos épocas, descubrió que los puentes también se incendian. Apenas entregó el mando en 1934, el reloj empezó a correr de otra manera. Ya no era el reloj de 4 años. El de los decretos y los presupuestos era un reloj más íntimo, más cruel. El del cuerpo, Olaya no lo anunciaba con dramatismo, no lo usaba como bandera, pero su salud se iba estrechando como un pasillo, y esa limitación, silenciosa, inevitable, le dio a sus últimos años una urgencia distinta. Si quería influir, si quería evitar que el país se desbarrancara, tenía que hacerlo rápido, no con discursos eternos, con movimientos precisos. Desde afuera, muchos imaginaron que Olaya sería un jefe natural del liberalismo, un árbitro por encima de las facciones. La realidad fue más áspera. El gobierno de Alfonso López Pumarejo avanzaba con un programa reformista que removía el suelo. Cambios sociales, nuevas reglas, un Estado más activo. Para una parte del país, eso era la promesa por fin cumplida. Para otra, era una amenaza existencial. Y en medio quedaba Olaya, el hombre que había abierto la puerta con moderación y ahora veía a otros empujarla con fuerza. El primer giro incómodo fue ese. Olaya, que había sido el símbolo del cambio, empezó a ser usado como símbolo contra el cambio. Los sectores conservadores, y también algunos liberales temerosos, lo invocaban como el liberal sensato, el que no provocaba, el que conciliaba. Era una forma elegante de decir, Olaya sí, López no. Y para Olaya, eso era veneno, porque lo convertía en herramienta de una pelea que podía romper al partido. Y, con él, la estabilidad, que tanto había costado construir. Pero el segundo giro fue todavía más duro. Dentro del liberalismo, la gratitud no era un escudo. Había quienes lo miraban como un pasado útil. Pero pasado al fin, la política es una máquina que devora incluso a sus fundadores. Olaya lo entendió con una claridad fría. Si se aferraba al protagonismo, lo acusarían de obstaculizar. Si se retiraba del todo, dejaría el campo libre para que la polarización creciera sin freno. Tenía que encontrar un punto exacto entre la sombra y la intromisión. Y entonces, como si la historia quisiera recordarle que nunca se termina de pagar el precio del poder, llegó el golpe que no se ve. En los periódicos, el desgaste físico se volvió más evidente. No era una escena melodramática, era peor. Era la pérdida gradual de energía, la sensación de que el cuerpo ya no obedecía con la misma disciplina con la que él había obedecido siempre a la razón. En un país donde la política se hace a punta de viajes, reuniones, banquetes, discursos, Olaya empezó a sentir que cada jornada le cobraba intereses. Aún así, siguió moviéndose, porque había algo que lo perseguía. El miedo a que Colombia regresara al ciclo de siempre. Y ese miedo no era abstracto. Tenía nombres, tenía rostros, tenía titulares. La oposición conservadora, reorganizada y resentida, buscaba el momento para presentar las reformas como caos. La prensa podía convertir una huelga en apocalipsis, una protesta en revolución, una discusión parlamentaria en guerra civil. Olaya había vivido suficiente para saber que la violencia no siempre empieza con un disparo. A veces, empieza con una frase repetida, 1000 veces hasta que se vuelve permiso. En esos años, su papel fue el de un hombre que intenta bajar la temperatura de una habitación donde todos juegan con fósforos. Hablaba, aconsejaba, mediaba, no como un santo, sino como alguien que conocía el costo real de la ruptura. Había visto lo que significaba gobernar con el país dividido. Había sentido la presión de la guerra con el Perú. Había sostenido la economía en la depresión. Sabía que el Estado no es una idea. Es una estructura que, si se agrieta, aplasta a los de abajo primero. Y sin embargo, el país no se dejaba domesticar. La década de 1930 era un terreno eléctrico. En el mundo, las democracias se tambaleaban. Los totalitarismos crecían como una sombra que se estira al atardecer. En América Latina, los gobiernos enfrentaban presiones sociales intensas, y la tentación del autoritarismo rondaba como un animal hambriento. Olaya, con su experiencia diplomática, veía el mapa global como un tablero donde las piezas se movían hacia el choque. Colombia no era una isla, aunque se creyera una isla. Esa conciencia internacional lo mantenía alerta, y también lo volvía incómodo,
porque advertir tormentas no te hace popular, te hace aguafiestas. Pero Olaya no era un hombre de euforia, era un hombre de cálculo. Y su cálculo era simple. Si el país se polarizaba hasta el punto de romperse, todo lo logrado desde 1930, la alternancia, la idea de que el poder podía cambiar sin sangre inmediata, podía convertirse en un paréntesis. En ese clima, su figura empezó a adquirir un peso extraño, el de la nostalgia anticipada. Para algunos, Olaya ya era el último moderado, el último capaz de hablar con el adversario sin escupirle encima. Para otros, era el recordatorio de que el liberalismo había llegado al poder no para administrar con guantes blancos, sino para transformar, y esa tensión lo colocó en una posición imposible. Si defendía con fuerza las reformas, traicionaba su imagen de conciliador. Si insistía demasiado en la conciliación, parecía frenar el impulso de cambio. Cualquier gesto podía ser interpretado como traición. Y entonces apareció el verdadero enemigo, el que no negocia, el que no se convence con argumentos, el tiempo biológico. Olaya empezó a vivir con una sensación de cuenta regresiva. No era solo su salud. Era la intuición de que el país estaba entrando en una fase donde las decisiones se volverían irreversibles, como si Colombia estuviera caminando hacia un cruce de caminos y, una vez elegido el sendero, ya no hubiera vuelta atrás. En 1937, esa cuenta regresiva se cerró. El 18 de febrero, Enrique Olaya Herrera murió en Roma. Roma, una ciudad que parece hecha de eternidad, de piedra antigua, de historia acumulada. Y ahí, lejos de Bogotá, lejos de los pasillos donde se había jugado su destino, se apagó el hombre que había abierto la puerta de 1930. La imagen es casi cinematográfica. El político que cambió el rumbo de su país muere en una capital extranjera, como si la vida quisiera subrayar su condición de diplomático, de puente entre mundos. La noticia cayó como un golpe seco, porque la muerte, cuando llega, ordena el relato. De pronto, las críticas se vuelven susurros. Las disputas se congelan un instante, y el país mira hacia atrás con una mezcla de respeto y culpa. Olaya ya no podía defenderse, ya no podía explicar matices, ya no podía corregir interpretaciones. Su vida quedaba en manos de otros, de los discursos, de los periódicos, de los enemigos que lo reducirían a caricatura, y de los aliados, que lo convertirían en estatua. Y ahí vino el último giro. Su legado no era un monumento, era una grieta abierta en la historia colombiana. Porque Olaya no dejó una obra fácil de enumerar como una lista de carreteras o leyes. Dejó algo más difícil de medir, y por eso mismo, más frágil. Dejó una posibilidad. La posibilidad de que el poder cambiara de manos sin que el país se partiera de inmediato. La posibilidad de que la política no fuera solo venganza. La posibilidad de que el Estado se modernizara sin convertirse automáticamente en dictadura. Pero esa posibilidad tenía un precio. Exigía madurez, y la madurez es rara en sociedades acostumbradas a vivir en modo supervivencia. Olaya había gobernado con la depresión mundial golpeando la mesa, con una guerra fronteriza que podía haberse desbordado, con un sistema político acostumbrado a la hegemonía de un solo partido. Su apuesta por la concentración nacional fue, para muchos, una herejía. Pactar con el adversario cuando el adversario había dominado décadas. Sin embargo, esa herejía fue también un seguro contra el incendio. Después de su muerte, su nombre siguió siendo arma arrojadiza. Unos lo citaron para justificar prudencia, otros para denunciar tibieza. Pero el hecho duro, el que no se puede maquillar, es este. Olaya fue el hombre que rompió la inercia de casi medio siglo, y lo hizo, sin convertir el cambio en una carnicería inmediata. No fue un revolucionario de plaza pública, fue un operador de transición. Y las transiciones, por definición, no tienen aplausos unánimes. Tienen sospechas, tienen resentimientos, tienen cicatrices. Si uno mira su vida completa, el conflicto central no fue solo contra un partido rival, fue contra una costumbre nacional. La idea de que gobernar es aplastar al otro. Olaya intentó reemplazar esa costumbre por otra, la de administrar el desacuerdo sin convertirlo en guerra. Y esa batalla, la más difícil, no se gana en un mandato, ni siquiera se gana en una vida. Por eso su historia termina con una pregunta que sigue viva. ¿Qué hace un país con la puerta que alguien abrió? Porque abrirla fue apenas el primer acto. Cruzarla, sostenerla, impedir que la vuelvan a cerrar a patadas. Eso le tocó a los que vinieron después. Olaya no pudo controlar el futuro. Nadie puede. Pero dejó una marca. Demostró que el orden no tenía por qué ser sinónimo de monopolio,
y que el cambio no tenía por qué ser sinónimo de sangre. Y quizá esa sea la imagen final más potente. Un hombre que pasó la vida negociando con fuerzas más grandes que él. La crisis, la guerra, la polarización, el orgullo de los partidos, la impaciencia de los suyos, la desconfianza de los otros, y que, al final, tuvo que negociar con la única fuerza invencible: el tiempo. En Roma, lejos del ruido, su reloj se detuvo, pero el reloj de Colombia siguió, y cada vez que el país vuelve a asomarse al abismo de la intolerancia, la sombra de Olaya regresa como advertencia. Abrir una puerta es fácil. Lo difícil es impedir que el vendaval te arranque la casa.